Bueno, contanos que luego del asesinato del fiscal, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades hay? ¿Qué se sabe? María Herminia, ustedes sabrán de que estuvo por aquí la vicepresidenta de Colombia incluso, trayendo algún tipo de información y compartido así con el presidente de la República, pero lastimosamente, por lo menos, tanto para la prensa, para la ciudadanía, no hay mayores datos en relación a cómo avanzan. Sabemos que hay una suma importante de dinero que ha puesto el gobierno colombiano a través de la Policía Nacional Colombiana para manejar, digamos, información, poder renovar alguna conexión, digamos, que pueda llevar a quienes materializaron el hecho. Pero no se tienen, digamos, mayores datos al respecto, más que las conexiones que a posteriori se fueron dando también aquí en el trabajo de investigación por parte del Ministerio Público, y que había trascendido, te decía la semana pasada, que se solicitó desde Brasil concretamente algunas informaciones en relación a un trabajo que viene haciendo el Ministerio Público brasileño sobre dos, uno exfiscal y otro todavía fiscal, que de alguna manera ha tenido conexión con el PCC en Brasil. Sabemos, también ustedes lo manejan, de que el PCC tiene tentáculos muy importantes, no solamente en Brasil y zona de frontera con Paraguay y Argentina incluso, sino también coordina algunas acciones con los cárteles de Colombia e incluso con Europa a través de esta familia de los clanes o familias italianas que tienen, digamos, un peso relativo o superlativo, si se quiere, en Argentina, en esta conexión de la ruta de la cocaína a través de la hidrovía, ya que no pueden llegar al mercado norteamericano, entonces lo hacen por acá. Hacerlo ¿Vos te referís al Plan Rocha? Más grande en la región, que es Brasil, y también Europa. María, yo te estoy hablando, pero de seguido, porque entiendo de que ustedes me escuchan bien. Yo no tengo prácticamente buen retorno, entonces estoy tratando de aportar algunos elementos con esta primera consulta que me habías hecho de qué elementos nuevos hay. El ministro del Interior nos decía hace 2 días atrás, Federico González, que está avanzando tanto en Colombia así como también en Paraguay el trabajo de investigación sobre lo ocurrido, no solo con un hecho que nos importa mucho a los paraguayos, el caso de Marcelo Pecci, sino con el asesinato de un intendente en la zona de Pedro Juan Caballero, también fronteriza con Brasil, en la que luego de varios días termina falleciendo en el hospital el intendente de Pedro Juan, en la que no se puede todavía disociar de que no sea la misma fuente la que haya mandado a hacer este hecho criminal también en zona de frontera, porque vinculado también al PCC, el primer comando de la capital, María Herminia. Julio, si me escuchás, en algún momento hasta se cuestionó por qué el fiscal fue de viaje de boda a un lugar manejado por los cárteles. Y tratábamos de explicarlo, de hecho, la semana pasada, cosa que no tiene mucha lógica, mucho razonamiento, es lo que decíamos, más también porque cualquier ciudadano a pie maneja cuál es la realidad violenta que tiene Colombia y que es un foco de este tipo de crimen organizado que está vinculado al narcotráfico, un área que ha sido de frontal combate desde la oficina del fiscal Marcelo Pecci. No hay una lógica, no hay una respuesta a esto, pero coincidentemente, unas semanas antes, se había realizado un operativo muy importante de manera conjunta entre Colombia y Estados Unidos, en el cual se pensaba podría desbaratarse uno de los cárteles de esta zona, cuando se tomaba a uno de los líderes y se veía la forma de extraditarlo. Entonces, atendiendo, es lo que podemos suponer nomás, María Herminia, que atendiendo al debilitamiento de estas circunstancias y posible invitación, podríamos entender, no tenemos la certeza de estos datos, invitación a Marcelo Pecci, que se había casado 10 días antes de su fallecimiento, para pasar su luna de miel. Entonces pudo haberse dado, digamos, este análisis de, bueno, está debilitado este clan o este grupo criminal en esta zona, es un lugar barúa, en donde nunca antes había ocurrido un hecho de esta naturaleza, y mucho menos con gente de afuera. Entonces creía él
y la pareja estar, digamos, con cierta seguridad para hacer este viaje. Pero esta es una presunción, una hipótesis nada más, también de lo que pudo haber ocurrido. Con relación a la filtración de correo electrónico que manejaba el fiscal Pecci, con un trabajo forense se pudo ver que habían algunos contactos, algunos manejos entre la policía, tanto italiana, la policía brasilera, sobre algunos pedidos de un círculo cercano del Ministerio Público paraguayo, que al parecer pudo haber tenido alguna conexión especialmente con el PCC, porque también se manejaba desde Colombia que la información que había partido de Paraguay y se le estaba dando un seguimiento a Marcelo Pecci, se dio incluso con información desde Paraguay, desde gente muy cercana al fiscal Marcelo Pecci. Así que no se descarta que colaboradores cercanos al fiscal tengan algún tipo de vinculación y responsabilidad en este hecho, María Herminia. Julio, ¿cómo está el tema del consumo y de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, has mencionado el asesinato del intendente sí, Carlos Acevedo. ¿Cómo se está parando Paraguay sobre este tema? ¿Cómo se está qué, María Herminia? Parando, posicionando Paraguay, ¿cómo lo está enfrentando? Bueno, políticamente el discurso y, como se dice, el papel lo soporta todo, más aquí se esperan hechos concretos, y estos hechos pueden revelar no solamente una situación que se daba esta semana en el Congreso Nacional, y que, por ejemplo, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada paraguaya, pueda derribar aviones que estén en territorio, sobrevolando territorio paraguayo de forma irregular. Estamos hablando de la posibilidad de tratarse de narcoaviones, y que no es nada descabellado cuando Paraguay es un eje, es un punto central dentro de esta triangulación de cocaína, sobre todo cocaína que viene de Perú, de Colombia, de Bolivia, y que llega a territorio suelo paraguayo para luego hacer un puente en algunas partes y provincias de Argentina para llegar luego al mercado más sustancioso, que es Europa. Entonces, ¿qué definen los legisladores por mayoría? De que solamente se hagan disparos intimidatorios. Es como decirle a tu adversario: no te vamos a pegar, solamente vamos a amenazarte. Un grupo o sectores criminales organizados que no le temen a nada, que sabiendo de que pueden ser presos, pueden ser, digamos, expuestos cuerpo a cuerpo en una balacera, si le decís y le advertís: si venías vía aérea, no vamos a derribarte. Entonces es como si fuera darle más chance de que sigan haciendo lo mismo y advertirles de que pueden seguir haciendo lo mismo. Más cuando tenemos, cosa que estoy viendo que en zona de Argentina, también en el Gran Chaco argentino, no se tienen radares para estar monitoreando también aeronaves pequeñas. En Paraguay esto sucede prácticamente en todo el territorio porque no tener el control aéreo, María Herminia y la audiencia. Por último, Julio, hablaste de sospechas de complicidad, hablaste de al menos un ex fiscal y otro que estaría por serlo. ¿Cómo está la filtración en la justicia, en la política, del narcotráfico? Aquí desde hace aproximadamente 15 años con más fuerza, posiblemente desde antes incluso del golpe del 89 ya se vinculaba al poder, solo que el poder estaba en las Fuerzas Armadas. Los militares dominaban, como era parte de la región, por supuesto, y también la vinculación con el narcotráfico, pero posteriormente se pasó, digamos, como que la niña mimada empezó a ser el sector político, civil, y desde entonces existen zonas, sectores que vienen fortaleciendo este vínculo y, bueno, financian la política. Sabemos que tienen sus tentáculos desde dentro, ingresan, digamos, a las instituciones, tanto de la Fiscalía, la Policía y otros organismos institucionales. Entonces, hacerle frente se vuelve difícil porque es algo que se tiene que decir, pero en la práctica es difícil hacerlo, porque sabemos que el narcotráfico mueve ingente dinero. Entonces pueden comprar, pueden pagar lo que sea y eliminar todo tipo de obstáculo,
y vemos que se vuelve difícil, cada vez incluso se va apoderando más. Creemos que la ciudadanía a cierto tiempo tiene la posibilidad de poder revertir en algo esta situación, pero vemos que lastimosamente también dejarse llevar por esta forma de gobierno, esta forma de la plata fácil, está teniendo las consecuencias que debilitan a los sistemas democráticos, María Herminia. Claro. Entonces es difícil hacerle frente, más cuando no se tiene una educación cívica, política, de hacerle un frente y contrarrestar estas fuerzas que enlutan, que empobrecen, que enlutan, que solamente benefician a pequeños grupos. Por último, agradeciéndote, ¿cómo es el día a día del periodismo, como en tu caso, de un periodismo serio, un periodismo comprometido ante este tema? Siendo objetivos, quienes más sufren esta realidad son los que se encuentran en zona de frontera. Hablamos concretamente con Brasil, sobre todo zona de Alto Paraná, el departamento económico más importante, por todo lo que significa la triple frontera, Argentina, Brasil. Otra, la de Amambay, que está, digamos, insuflada por la marihuana, que sabemos que la marihuana mueve a la economía en esta zona, y lo sabe también el gobierno, ciertamente, que no sabemos si por pantalla nada más hacen algún tipo de frente y no lo pueden controlar, o como se dice, hay vínculos muy importantes con la policía en esa zona, pero es ahí en donde se centran en los puntos más difíciles para el trabajo periodístico, en donde es exponerse, porque, insisto, estos vínculos con las instituciones hace que uno tenga que moverse por una delgada línea, en donde hay cosas que puede decir y otras que no, claro, porque esto puede costar no solamente la vida del periodista, sino sabemos que estos poderes oscuros que están por encima incluso de las instituciones y organismos de seguridad pueden también impactar en sus familias, en sus seres queridos, en los propios medios de comunicación, así que tienen que moverse con mucha cautela, renunciando incluso, hay que decirlo, con decir toda la verdad a veces, María Herminia. Julio, un placer enorme, gracias por intentarlo, gracias por estar a disposición y gracias por el trabajo que estás realizando. Mucho éxito, saludos también a toda la audiencia, gracias por el contacto, por insistir, y espero que esto haya sido de utilidad. Hasta cualquier momento. Claro que sí. Bueno, conversamos finalmente, gracias Georgino, gracias Jorgito Ugolini que lo logró, con Julio Quintana de Radio Cáritas de Paraguay,